Bienvenido a tu canal de Psicología y Narcisismo. El objetivo de este canal es que tengas información clara y herramientas útiles para detectar y hacer frente a personas narcisistas. Y la pregunta de hoy es, ¿se puede identificar a un narcisista a través de la conversación? Cuando estás enfrente de un narcisista de verdad, y aquí me refiero no solo a personas con tendencias o rasgos narcisistas, sino a un narcisista con todas las letras, las conversaciones se sienten diferentes que con el resto de personas. En muchos canales se habla sobre invalidación, falta de reciprocidad y luz de gas, sin tener en cuenta ejemplos de la vida real. Por ello he decidido hablar sobre cómo son las conversaciones con los narcisistas en la vida real, para que tengas ejemplos claros de cómo son y cómo se sienten las conversaciones con los narcisistas. Además del daño que provocan con su forma de comunicarse con una simple, y digo simple entre comillas, conversación. Al final del vídeo te daré 13 banderas rojas para que puedas identificar a través del simple arte de conversar a alguien con rasgos narcisistas. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Normalmente, cuando alguien habla con otra persona, existe una especie de danza de la conversación, en la que primero una persona pregunta cómo está, cómo le ha ido el día o cómo se siente y presta atención. Puede ser a ratos superficial y a ratos más profunda, dependiendo del tema que se trate. Pero esta atención suele ser genuina. Es decir, se interesa por esa persona. Después, dentro de esa danza, se espera que la otra persona responda con la misma pregunta o alguna similar y muestre el mismo interés. O también que le dé su opinión sobre tal o cual cosa. Y adivina cómo es esta danza con un narcisista. Exacto, no existe. Realmente te encuentras con un muro de piedra. Cuando le cuentes algo que te ha pasado en el trabajo o con tus amigos, esperando feedback, es decir, retroalimentación, saber su opinión o recibir apoyo, no te lo darán. Te quedarás con las ganas. No existe esa retroalimentación, ni existe ese apoyo, ni ese interés mutuo. La persona que habla con un narcisista se siente como si hablase con una pared. Muchas personas no lo saben, pero a veces, solo al hablar con un narcisista, ya se siente que algo no anda bien. Tu intuición te lo dice, te deja una sensación extraña, como si algo fallase. En este sentido, y siguiendo con la alegoría, siempre va a ser una danza incompleta, como una danza a la pata coja o uno solo. La realidad es que no tienen práctica en esto, ni interés real en nadie que no sean ellos mismos. Están tan autoabsortos que son incapaces de dar una respuesta mínimamente coherente y genuina a la otra persona. Una respuesta donde haya cariño, atención, preocupación y presencia. Cuando los narcisistas te contestan, normalmente lo hacen con lo que ellos tengan en la cabeza, sin reparar en lo que les has dicho, en cómo se sienten ellos o en cómo te puedes sentir tú. Por ejemplo, si les dices que un familiar tuyo está grave en el hospital, te concederán el mínimo de tiempo a esa conversación. No te preguntarán cómo estás tú, ni si quieres ir a verle, o si lo hacen, lo harán diciendo que así aprovecháis para ir a tal o cual tienda que está cerca. Siempre tiene que ser por conveniencia del narcisista, claro. O si le dices que has tenido un día duro en el trabajo y quieres hablar sobre el tema, no te van a dar pie para que lo hagas. Y si lo haces, te acusarán de ser muy negativo y de que siempre estás igual. Sentirás que ese espacio seguro, de comprensión y de apoyo mutuo que debe existir en una pareja, en una relación familiar cercana o de amistad, no es tal cosa. Al final terminarás evaluando lo que quieres decirle al narcisista en tu cabeza primero y después buscar la forma de hacerlo sin que el narcisista te ponga pegas o se posicione del lado de la otra parte. Esto forma parte de la invalidación. Y es que cuando los psicólogos hablamos de invalidación, no nos referimos solamente a insultos o a descalificaciones, sino a cosas más sutiles, del día a día, que puede tener un poderoso impacto en nosotros. Si estamos al lado de alguien que nunca se pone en nuestro lugar, tampoco se pone de nuestra parte y nos hace sentir mal por cómo sentimos o pensamos, eso es invalidación. Y eso es lo que hacen los narcisistas, simplemente con una conversación. No hace falta que haya descalificaciones graves, ni insultos, ni gritos. Simplemente con devaluar tu forma de sentir o no mostrarte nunca su apoyo ya es suficiente para conseguir esa invalidación. También lo es el sacarte todos tus fallos de broma, pero hacerlo constantemente. Esta forma tan sutil de comunicarse va a provocar en la persona sentimientos de inutilidad, de frustración y de inexistencia. La víctima no se sentirá ni vista ni oída, solo un objeto más que adorna la habitación.
Si la víctima acude a terapia, empezará hablando de lo mal que lo hace todo, de lo terriblemente inadecuado que es su comportamiento o su forma de pensar, porque ha interiorizado ese mensaje a base de simples, y digo simples entre comillas, conversaciones. Es muy habitual que en este punto la víctima de abuso narcisista no sepa hacia dónde apuntar, qué señalar exactamente lo que está mal en su vida o lo que le hace tanto daño. Y es que hablando solamente sobre el apoyo que recibe en casa, del feedback y la validación, o mejor dicho, antivalidación, es cuando se descubre el pastel. Por otro lado, los narcisistas tienen la pasmosa habilidad de monopolizar las conversaciones. Uno nunca sabe cómo cortarle o cómo hacer que se fijen en el otro. Por sorprendente que parezca, la víctima terminará escuchando una y otra vez las retahílas del narcisista. A saber, lo que le preocupa, lo que no le preocupa, lo que debes hacer, lo que no debes hacer, quién de sus amigos es un mal amigo. Probablemente sea el amigo que a ti mejor te caiga. ¿Qué es lo que quiere que hagáis en vuestro próximo tiempo libre? Y así hasta un largo etcétera, pero sin preocuparse lo más mínimo por lo que tú tienes que decir. Son como un gran agujero negro que absorbe toda la energía que hay en la habitación. Si el narcisista está en el trabajo, no parará de hablarte, distrayéndote de tus tareas y no dejándote hacer nada. O si es un amigo, no parará de hablar de la nueva casa que se ha comprado o el nuevo coche, sin reparar lo más mínimo en ti. Realmente no le interesa. Por lo que sabes que estás ante un narcisista cuando sientes que, o bien durante o después de la conversación, te ha drenado toda la energía. Este aspecto suele ser muy habitual cuando se habla con un narcisista, y es que la atención que te reclaman es energía, por lo que se siente como si un gran aspirador se hubiese puesto en marcha para succionar hasta la última gota de esta energía. Esto suele ser más habitual con los narcisistas clásicos o abiertos que con los encubiertos, los famosos vampiros emocionales. Los narcisistas encubiertos no reclamarían tanta atención como los abiertos, por lo menos a nivel superficial y obvio como lo hacen los abiertos, por lo que pasan más desapercibidos. En muchas ocasiones, la víctima tendrá la sensación de que no puede realizar sus tareas cotidianas con normalidad, por esa excesiva atención que le dedica el narcisista, por lo que dejará de hacer hasta las cosas más simples simplemente por esas conversaciones extenuantes con el narcisista. Y esto puede parecer algo exagerado, pero alguien que ha convivido y compartido su tiempo con un narcisista sabe muy bien de lo que estoy hablando. Otro aspecto de su estilo comunicativo es su falta de sinceridad. Como dice Richard Brannon, un coach británico que habla sobre narcisismo, cuando una persona no es sincera ni honesta contigo a nivel comunicativo, tú tampoco estás en la obligación de serlo. Muchas veces nos guiamos por nuestros valores de honestidad y de transparencia con todas las personas, incluido el narcisista, y esto solo hace que empeore nuestra relación con él. Si detectas que el narcisista te está mintiendo porque le has pillado en una o varias mentiras y aún así no lo reconoce o te hace luz de gas, haciendo que dudes hasta de tus percepciones más básicas, no le debes ninguna honestidad. Si sigues siendo honesto con alguien que no lo es contigo, solo conseguirás más daño y dolor. Te estás poniendo en una situación de desventaja con respecto a él. Sé que esto puede resultar chocante e ir en contra de tus valores, pero es necesario que despiertes a la necesidad de protegerte. Si te sigues mostrando tal cual eres, con alguien que va por las sombras y nunca tienes claro si está siendo sincero contigo o no, no ayuda el que tú te abras en canal. Las conversaciones con los narcisistas suelen dar mucha información sobre qué hacer y qué no hacer. A veces uno se abre en canal, como digo, con un narcisista solo para recibir más humillaciones en forma de ninguneos, de migajas y de devaluaciones. Esto, por mucho que nos duela, nos da información de que esa persona no es la adecuada, ya que cada oportunidad que tiene para herirte lo hace con sus desprecios y agravios. Por lo que a través de las conversaciones podemos identificar si esa persona es la adecuada para nosotros e incluso si es narcisista. Y es que las conversaciones, tal cual, son una herramienta muy útil para identificar a este tipo de personas. Una herramienta de la que casi nadie habla. ¿Y cómo identificar esto? Aquí van algunos ejemplos. Las 13 banderas rojas que te he dicho al principio. Si nunca tiene tiempo para escuchar lo que te preocupa. Si te acusa de molestarle cuando le cuentas un problema y te hace sentir mal por ello. Si se pone sistemáticamente del lado de quien te hace un agravio, invalidando siempre tus opiniones y observaciones. Si durante las conversaciones el tiempo que habláis sobre él y sus preocupaciones es significativamente mayor que el tuyo.
Si siempre están criticando a alguien. Y es que tienes que tener en cuenta que los narcisistas siempre van a tener a alguien a quien criticar o a alguien a quien envidiar. Si nunca muestran ningún interés genuino por cómo estás. Si durante o después de la conversación te sientes siempre agotado. Si cuando reclamas algo de atención te acusan de ser un necesitado. Si solo habláis cómo y cuando ellos quieren según sus normas. Si siempre estás dando y dando sin recibir afecto, comprensión ni atención a cambio. Si normalmente tienes que pensar mucho en cómo decirle algo a esa persona porque tiende a enfadarse. Ya sabes, tienes que andar con pies de plomo o sobre cáscaras de huevo, como dicen los anglosajones. Si son hipersensibles a la crítica, todo lo consideran como una amenaza y se toma siempre todo muy personal. O bien, si no le puedes llevar la contraria. Normalmente los narcisistas llevan fatal que les lleven la contraria, por lo que una simple conversación del día a día se convierte en una batalla campal cada 2x3. Y es que, todos podemos tener un mal día y no estar presentes en un momento determinado o no estar accesibles. Pero si la persona en cuestión reúne estas características de forma consistente en el tiempo y se muestra inflexible con respecto a esto, entonces probablemente estés ante un narcisista o por lo menos ante alguien con tendencias narcisistas. Y por supuesto, hay muchos más rasgos que identificar basados en patrones de conducta que hay que saber analizar. Pero estas 13 señales son 13 banderas rojas que puedes observar si se producen de forma estable en el tiempo simplemente conversando con esa persona. Y ahora dime, ¿cómo eran las conversaciones con el narcisista? ¿Notabas algo raro? ¿Era como un agujero negro que te absorbía toda la energía? ¿O era más como hablar con una pared? ¿Has identificado alguno de estos patrones en esa persona en particular? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para recibir más vídeos así. Muchas gracias por ver hasta aquí, te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.